Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy continuamos en nuestro tercer día de la semana 44. Vamos a estar leyendo el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, el versículo 29. ¿Listo? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el reinado de Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 28, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abdía, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestro Padre se ha rebelado y ha hecho lo malo antes, se ha rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le alejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañe ahora, porque Jehová os ha entregado, Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasía, y Joel, hijo de Azarías, y de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Sir, hijo de Abid, y Joat, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joab, de los hijos de Elisafán, Sinri y Joiel, de los hijos de Asaz, Zacarías y Manatías, de los hijos de Hermán, Geniel y Semie, de los hijos de Jedutú, Semaía y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedro. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mes vinieron al pórtico de Jehová. Y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: Ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que le ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acerca delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación por la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación.
Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y el profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y las trompetas sonaban, las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinaron al rey, y todos los que estaban con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asa vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificio y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificio y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Y fue el número de los holocaustos que trajeron la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todos para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaba para desgollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se sacrificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocausto con grosura de la ofrenda de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Ezequías celebra la Pascua. Segunda Crónicas capítulo 30. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová de Dios en Jerusalén, porque en muchos tiempos no lo habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decía: hijos de Israel, volveos a Jehová, al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de vuestros padres, y con vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación. Como vosotros veis, no endurezcáis pues ahora vuestro servicio como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por las tierras de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levaduras en el mes segundo, una vasta reunión, y levantándose quitaron los altares que habían en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente del Cedro. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas
llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron en su lugar, en su turno de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que sacrificaban en la mano de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y eso los levitas santificaban la Pascua por todo lo que no se había purificado, para santificarlo a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todos aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levaduras por 7 días con gran gozo, y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de los sacrificados de las fiestas solemnes por 7 días, ofrecieron sacrificios de paz, y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrase la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de David, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de los santuarios, al cielo. Amén y amén. Bueno, mi hermano, si vemos aquí es una reflexión maravillosa, como el rey Ezequías, a pesar de que su padre había hecho lo incorrecto, él decidió hacer lo correcto, obedecer la voz de Dios, restaurar los altares, al abrir las puertas del templo. Y Dios trajo gracia, Dios trajo esa reconciliación, y aún muchas personas no solamente de la tribu de Judá, sino también de Israel, ¿sí? Hicieron este sacrificio, y fueron purificados, fueron purificados por Dios, limpiados, y celebrar la fiesta de la Pascua después de mucho tiempo que no se celebraba. Como dice la palabra, desde Salomón no se celebraba la fiesta de la Pascua como se celebró. Y bueno, en donde hubo hermandad, donde hubo unión, donde ustedes saben que se había dividido el pueblo de Judá con Israel, pero aún así habían venido muchos, aunque cuando estaban repartiendo los mensajes se burlaban de ellos, pero no importó. Los que quisieron venir encontraron la gloria de Dios, hallaron la gracia de Dios, y eso era lo que valía, eso era lo importante. Así que, mis hermanos, hay cosas que reflexionar aquí. Volvámonos al Señor con todo nuestro corazón, y si ya volvimos, quedémonos allí, que el Señor es maravilloso, es espectacular. Así que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día. Bendiciones.